como que muchos hinchas del Nacional y se quedaron viendo el partido o algo así. Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 7, versos, vamos a leer el 9. Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 7, verso 9. Dice la palabra del Señor: al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose le dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Bueno, el tema en esta noche, no se me vayan a sentar, el tema en esta noche es la fe de alguien que no es de la iglesia. La fe de alguien que de pronto es insignificante. La fe de alguien que verdaderamente cree en Jesús. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios y vamos a pedirle al Señor que nos hable en esta noche, porque Dios es bueno y Dios es maravilloso, y si estamos aquí es porque necesitamos de la palabra, y aquí nadie puede decir que le sobra. Yo no puedo decir, no, es que me sobra, no necesito de Dios. No, cada día necesito más de Dios. Precioso Señor Jesucristo, Dios maravilloso, aquí estamos, Señor Jesucristo, en esta tarde, muy agradecidos contigo, Señor Jesucristo, porque nos das esta bella oportunidad de predicar tu palabra. Señor, háblanos, Señor, es para la honra y gloria tuya, es tu palabra, es tu mensaje, Señor Jesucristo. Por favor, trata con cada uno de los asistentes a este lugar, Señor, necesitamos de tu palabra. Oh bendito Jesús, ayúdanos, Señor, a entender la palabra tuya, Señor Jesucristo, en el nombre tuyo, Jesús, amén y amén. Bueno, tomen asiento. Solo quise tomar ese texto, pero quiero tomar todo el texto de San Lucas capítulo 7, verso 1 al 10, y por eso lo voy a leer rápidamente. Dice: Jesús sana al siervo de un centurión, aclarando que un centurión no era cualquier pelagatos por ahí, no era un duro. Cuando se habla en el ejército de un general, ese es un duro, ¿cierto? Decimos, ese es un duro, allá en el ejército. Bueno, un centurión era algo así, era un duro. Y ahorita vamos a ver por qué este hombre era un duro. Era un duro en el ejército. Tenía a cargo 100 personas, un escuadrón de 100 personas. Así es que, bueno, tenía como, digámoslo así, como 100 guardaespaldas. Y dice que después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo, Jesús había terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, es digno, en verdad este hombre es digno de que le concedas esta sanidad a su siervo, porque sabes una cosa, él ama a nuestra nación, nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban muy lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy un hombre puesto bajo autoridad y tengo, dice la palabra del Señor, tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este, ve y va, digo al otro, ven y viene, y a mi siervo, hace esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose le dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo.
qué pasaje tan rico, tan maravilloso, tan lleno de enseñanzas, tan lleno de enseñanzas. Bueno, en las escuelas, en los colegios, en las universidades, pero principalmente en las escuelas, hay algunos grados, algunas premiaciones, algunos diplomas por ser sobresaliente, ¿cierto? Entonces, bueno, en los preescolares, yo no llamo los preescolares, sino en los frescolares, porque los muchachitos no hacen sino tomar fresco. Entonces, en los preescolares, los niños van a pasar, bueno, a brincar, a saltar, a cantar, bueno, y a jugar, y a socializarse. Y yo recuerdo que cuando mis hijos estaban estudiando preescolar, entonces, eso se inventan todos los diplomas para que cada niño tenga un diploma, ¿cierto? Entonces, que el padre más acompañante, que el niño más destacado, que el más social, y bueno, y diplomas, casi cada padre se lleva un diploma diferente, pero buscan como encontrar el mejor, ¿cierto? El mejor. A mí este pasaje me llama la atención porque Jesús mismo se admira, ¿cierto? Dice la palabra del Señor, y volviéndose, perdón, al oír Jesús las palabras del centurión que ni siquiera había ido a encontrarse con Jesús, al oír las palabras del centurión, Jesús se maravilló de él, se maravilló de ese centurión y dijo, oiga, les digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Si en la iglesia se fuera a premiar, aunque yo soy ajeno a los premios, no me gustan los premios. Por ejemplo, en escuela dominical, no me gusta eso de que el mejor niño de escuela dominical, porque cuando hay el mejor niño, todos los demás son peores y estamos discriminando. No me gusta eso. No me gustan los premios, pero si en la iglesia se formara, se tratara de dar un premio al de mayor fe, ¿en dónde se buscaría? Se buscaría entre comillas, entre el más consagrado, se buscaría entre el que más ayuna, el que más ora, el que más, ¿cierto? El que más está de pronto en la iglesia, en fin. Esos serían como los parámetros, ¿cierto? Para encontrar el que tuviera más fe. ¿Sabe una cosa? El Señor Jesucristo encontró al que más tenía fe, no en el pueblo. ¿Sabe dónde lo encontró? Lo encontró en un centurión. En uno que de pronto ni era del pueblo. No, es que de pronto no era del pueblo. Era un romano. Era del ejército romano. Era del ejército que tenía dominado, esclavizado al pueblo de Dios. Y sin embargo, allá, afuera, allá fue donde Jesús encontró un hombre que tenía tanta fe que él mismo se maravilló. Y dijo, uy, no he encontrado tanta fe, aquí, no he encontrado tanta fe. En esta noche, yo invito a la iglesia del Señor, somos la iglesia del Señor, a que Dios no encuentre la fe en Él, la confianza en Él, la seguridad en Él, la esperanza en Él, que no la encuentre afuera, que la encuentre en nosotros. Porque ¿sabe cuál es uno de los problemas de la iglesia? Uno de los problemas de la iglesia, con todo el respeto, no estoy diciendo, no, la iglesia se va a perder, la iglesia está condenada, la iglesia está mal. No, la iglesia está bien y va bien. Pero uno de los problemas de la iglesia es que sabe mucho, pero aplica poco. Y nosotros, antes que saber muchas cosas, necesitamos es vivir cristianamente, vivir
la vida cristiana, creer en Jesucristo. Este hombre no era de los que estaba allá metido entre el pueblo, pero era un hombre que tenía mucha fe. Y nosotros necesitamos fe. ¡Ay, que necesitamos! Ahora, entiéndase bien, no estoy diciendo que no necesitamos estar metidos aquí, necesitamos estar metidos aquí, claro. Necesitamos estar buscando de Dios, claro, eso es lo que hemos predicado estos días. Pero más que de pronto saber mucha teoría y mucha Biblia, necesitamos que lo mucho o lo poquito que sepamos, lo apliquemos en nuestra vida. Verdaderamente lo apliquemos. Que andemos verdaderamente en el Espíritu. Y lo repito, lo insisto. Hay quienes dicen que andan en el Espíritu. Hay quienes su predicación es sobre el Espíritu. Pero tienen celos, pleitos, iras, contiendas, herejías, hechicerías, idolatrías, etcétera, 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 etcétera. Viven en la carne. ¿Cuál que viven en el Espíritu? Viven en la carne. Si nosotros vivimos en el Espíritu, tenemos amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, dominio propio, fe, templanza. Pare de contar. Pero a veces, y esto no es un regaño, esto es una exhortación, es decir, una motivación, un llamado de ánimo a que verdaderamente creamos en el Señor y pongamos por fe y pongamos por confianza esa fe en el Señor Jesucristo y la apliquemos en nuestra vida, no solamente teóricamente, no. Bueno, dice la palabra del Señor, hubo terminado todas estas palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum y resulta que el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y no de cualquier clase de enfermedad, estaba muy enfermo. Estaba a punto de morir. No tenía cualquier enfermedad. Si la palabra de Dios dice que estaba a punto de morir, es porque estaba a punto de morir. Pero, ¿sabe una cosa? Aprendiendo del centurión, es que este hombre podía haber dicho tranquilamente, yo soy centurión, soy un duro aquí, tengo un ejército a mi alrededor que simplemente yo digo, ve y va, simplemente digo, venga y viene. Un ciervito más que se muera, ¿qué importa? Un ciervito más que se muera, ¿qué importa? Pero este centurión no era así. Este centurión tenía amor. Eso significa que Dios estaba en su vida. Porque el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. O en otras palabras, el que ama conoce a Dios porque Dios es amor. Este hombre amaba aún a su siervo. Qué bueno que aprendamos esta noche de ese centurión. Que verdaderamente aprendamos a amarnos unos a otros. A amarnos unos a otros. Y dice que entonces el centurión amaba mucho a este siervo que estaba estaba enfermo y a punto de morir. Pero dice la palabra del Señor que cuando ese centurión oyó hablar de Jesús, vea hermano, cuando uno, y amigos, cuando uno oye hablar de Jesús, pero cuando lo oye con fe, cuando lo oye con confianza, cuando lo oye verdaderamente, porque uno tristemente oye lo que quiere oír. Pero cuando uno quiere oír la palabra de Dios, cuando uno es buena tierra, esa palabra entra y uno se inquieta. Cuando uno oye hablar de Jesús, uno dice, algo pasa. Este Señor dijo no. Este Jesús del cual todos hablan, que sana, que multiplica los alimentos, algo tiene que haber en ese Jesús.
mi siervo está enfermo, mi siervo está a punto de morir. Y quizás el centurión, que tenía platica, el hombre era rico, tenía platica, era un duro en todo sentido. Y el hombre tenía platica y de pronto el centurión ya había llevado al siervo a los médicos. El centurión ya había hecho muchas cosas para bregar a salvarle la vida a su siervo. Pero cuando oye hablar de Jesús, creyó, verdaderamente entendió y dijo, aquí está la solución. Y yo quiero decirle a todos, en Cristo Jesús está la solución. Aunque a veces de pronto pensemos que Dios no responde, pero Cristo Jesús sí responde, bendito sea el nombre de Jesús. Y cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos. Le envió unos ancianos de los judíos. Así es que a mí lo que me da a entender aquí la palabra del Señor es que este centurión no trataba mal a los judíos. Porque el centurión era jefe de 100 soldados y los soldados romanos eran los que tenían esclavizado a los judíos. Y si el centurión hubiera tratado mal a los judíos, tenga la plena seguridad que los judíos no hubieran ido a buscar a Jesucristo. Este centurión era un buen hombre. Y sabe una cosa, en la iglesia del Señor necesitamos buenos hombres. Entonces envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud. O sea, mire la influencia que tenía ese centurión sobre los judíos. No era un centurión malo, era un centurión bueno. Los judíos fueron con solicitud y fueron y buscaron a Jesús con solicitud, con rapidez, con prontitud. ¿Usted cree que si ese centurión se hubiera portado mal con ellos, ellos hubieran ido a buscar a Jesús? No hubieran ido. Pero ellos fueron con solicitud, con rapidez, con prontitud. Tenemos que ayudar al centurión. El centurión está en problemas. Vamos a ayudarlo. Porque ese hombre se había portado bien con ellos. Y dice que ellos le dijeron, oiga Jesús, el centurión tiene un siervo enfermo. Y sabe una cosa, es digno, es correcto que tú le concedas que vayas y le ayudes a él en ese problema. Porque es que él ama mucho a nuestra nación. Y sabe una cosa, y por eso es que yo digo que ese hombre era un rico. Y sabe una cosa, y no solamente que él es bueno con esta nación, sino que sabe una cosa, nos construyó una sinagoga. ¿Cuánto invertiría ese centurión? Hoy en día, millones. Y no 20 o 30 millones. Cientos de millones. Comprar el lote, construir, edificar. Con esto, yo lo que les quiero decir es que este centurión oyó hablar de Jesús, creyó en él, y no solamente que creyó en él, también invirtió en la obra de él. Ayudó a construir la sinagoga donde se reunieran a adorar a Dios. Este pasaje no nos dice si el centurión se hizo bautizar en el nombre de Jesucristo o no. Este pasaje no nos dice si el centurión fue salvo o no, pero yo me atrevería a decir que este hombre llegó a los pies de Jesucristo. ¿Por qué? Porque creía en él. ¿Por qué?
porque hacía obras. La fe sin obras es muerta. La fe sin obras es muerta. ¿Y qué es obras? Obrar. No es solamente tener la teoría, es poner la teoría en práctica. Ama a Dios, ponerlo en práctica. Ámate a ti mismo, ponerlo en práctica. Ama a tu prójimo, ponerlo en práctica. Eso es. Tener fe verdaderamente, creer. La fe sin obras es muerta. Nosotros tenemos que poner por obra la palabra de Dios, la fe en Dios. Y dice, Él nos edificó una sinagoga. Entonces Jesús, apenas oye el clamor de esos judíos, dice, venga, vamos. Y fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole, Señor, por favor, no te molestes, pues yo no soy digno de que entres bajo mi techo. Mire cuánta reverencia, mire cuánta admiración, mire cuánto respeto le tenía este hombre a Jesús, que llegó a decir, yo no soy digno. Me siento mal de que de pronto Él entre a mi casa. No soy digno de que entres en mi casa. No soy digno de que tú te acerques a mí. Soy una persona indigna, soy una persona pecadora. Pero lo hermoso del Señor Jesucristo es que Él vino a salvar, a perdonar los pecados del mundo, para que el mundo no tenga cualquier clase de vida, sino que tenga vida y la tenga en abundancia. Qué bueno es creer en el Señor, como lo hizo este centurión. Y este centurión dijo, yo no soy digno de que entres en mi casa. Tú eres inmensamente grande. Bueno, nosotros sabemos que hoy tenemos libre acceso a la presencia del Señor Jesucristo, gracias a Dios, y que Él es el que regenera, y que Él es el que limpia, y que Él es el que cambia, y que Él es el que transforma, y que Él es el que hace una obra maravillosa. Y dice, ni eres digno de que entres en mi casa, ni yo soy digno de entrar en tu presencia. Ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero le mandó la razón. Pero Jesús, solamente di la palabra. Solamente di la palabra. Y yo sé que tú dices la palabra desde allá de lo lejos y mi siervo sanará. Eso es fe. Eso es creer. Eso es estar confiado y seguro en el Señor Jesucristo. Pero con todo el cariño y el respeto, a veces, ay, no, que venga el pastor, que venga el pastor. Y está bien, eso está bien. Pero a veces están poniendo más la confianza y la fe en el pastor que en el pastor de los pastores. Yo no le estoy diciendo que no me llame, llámeme cuando esté de pronto en alguna dificultad, llame cuando necesite algún tipo de oración y tenga la plena seguridad que yo estaré apoyándole en oración. Pero el que hace toda la obra se llama Jesucristo. No soy yo. A Él y solo a Él sea la honra, la gloria y la alabanza. Creamos verdaderamente en Él, como lo hizo ese centurión. Ese centurión dijo, tú eres el que me puede ayudar. Yo no soy digno de que entres en mi casa, pero di la palabra y mi siervo será sano. Qué fe tan grande. Qué fe tan grande. Y dice, porque es que tú tienes autoridad. Es que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay
y que es galardonador de los que le buscan. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Hay muchos que se acercan a Dios y no creen en Dios. ¿Por qué? Porque con sus hechos lo niegan. Ahora, a nosotros no nos toca juzgar quién cree o no cree. No. A nosotros no nos toca ser parte del pentecostalómetro. No. Ay, a ver quién es más consagrado, quién no es más consagrado, quién es más pentecostal o quién no es más pentecostal. Eso no nos toca a nosotros. Pero uno sí sabe que hay gente que dice creer en Dios, pero no creen. Por sus frutos y por sus hechos lo declaran que no creen verdaderamente en Dios. Entonces dice, vea, que le mandó la razón al Señor Jesucristo, vea, es que yo también soy hombre puesto bajo autoridad. Como quien dice, es que yo también tengo unos jefes. Y a mí el jefe me dice, haga esto y yo lo tengo que hacer. Y es que yo también tengo gente a mi cargo. Y yo le digo a este venga y viene y le digo a este vaya y va. Pero una cosa que me llama mucho la atención es que él reconoce que él también está bajo autoridad. Vea, hermanos, con todo el cariño y el respeto, ojalá verdaderamente respetáramos a Dios. Porque a veces con nuestros actos lo ofendemos tanto. A veces con nuestro comportamiento lo ofendemos tanto, lo desconocemos tanto. Pero este centurión, en esta noche del cual tenemos que aprender, este centurión dijo, yo también estoy sujeto a autoridad, yo también me tengo que sujetar a mis autoridades superiores. Yo tengo mucha plata hasta con qué construir una iglesia, dijo el centurión, ¿cierto? Les construí una iglesia a los judíos. Tengo plata, tenía plata, el hombre tenía plata, hasta con qué construir una iglesia. Y les construyó una iglesia, tenía plata. Porque a uno que le sobren cientos de millones de pesos, ¿con qué regalar una iglesia, un templo? Pero a pesar de ello, a pesar de que tenía plata, a pesar de que tenía centuriones, a pesar de que tenía siervos, a pesar de que tenía tantas cosas, él respetaba las autoridades superiores a él. Yo mismo estoy bajo autoridad. Qué bueno que nosotros aprendiéramos a respetar las autoridades superiores. Amén. Porque yo también soy hombre puesto bajo autoridad y tengo también soldados a mis órdenes. Digo a este ve y va y digo a otro ven y viene. Y a mi siervo hace esto y lo hace. Y ahí cuando el Señor Jesucristo escucha esas palabras, dice la palabra del Señor que el Señor Jesucristo, maravillado de ese hombre y volviéndose a la gente, les dijo, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. O en otras palabras, le dio el diploma de un hombre de fe. ¿A quién se lo dio? Al más consagrado, al que leía la palabra, a los escribas. ¿Dónde encontró el Señor Jesucristo al que tenía más fe? No lo encontró en los escribas, en los fariseos, que eran muy religiosos. No, lo encontró en un hombre que ni siquiera se sentía digno de tener a Jesús cara a cara. Pero yo quiero decirte, aquel que ayudó a ese centurión aquella vez, él no está rechazando que nos encontremos con él cara a cara y que nos metamos en su presencia y que lo glorifiquemos a él verdaderamente como debe de ser. No, en eso sí no debemos tomar la actitud del centurión. El centurión no quiso acercarse a la presencia del Señor. Hoy nosotros tenemos
libertad para entrar en el santuario del Señor. Hoy nosotros podemos presentarnos delante de Él y sentir verdaderamente el calorcito, la bendición de Él. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Entonces, dice la palabra del Señor, que el Señor les dice: no he hallado tanta fe, ni siquiera en Israel. Y se quedaron las cosas así, como el centurión mandó a devolver a Jesús, que diga la palabra y que se devuelva. Pues no dice aquí la Biblia, no dice que el Señor haya dicho la palabra, pero lo que sí dice es que aquellos hombres se devolvieron, y cuando llegaron a la casa, encontraron al siervo completamente sano. Aquel que sanó al siervo del centurión está en esta noche aquí y nos quiere ayudar. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, en esta noche yo haría una pregunta: ¿tienes fe o tienes conocimiento? Y vuelvo a insistir, yo creo que la iglesia no tiene tanta necesidad de más conocimiento. Porque, entre otras cosas, el evangelio ya está creado. El evangelio no hay que crearlo ni inventarlo. El evangelio ya hace miles y miles de años que el Señor lo creó, lo formó. Así es que la iglesia no necesita más conocimiento. La iglesia necesita tener una verdadera fe en Jesucristo, Señor nuestro. O en otras palabras, la iglesia lo que necesita es, la necesidad de la iglesia es poner en práctica, bendito sea el nombre de Jesús, poner en práctica lo que ya sabe. Nosotros ya sabemos muchas cosas. Nosotros ya entendemos muchas cosas. Nosotros ya tenemos dominadas muchas doctrinas. Lo que tenemos que es poner en práctica lo que ya sabemos. Lo que necesitamos es hacer lo que hizo el centurión. El centurión creyó firmemente en ese del cual escuchó hablar. ¿Por qué no nosotros, que ya hemos escuchado hablar tanto de Jesucristo, por qué no poner por obra eso que Jesús nos ha enseñado? ¿Qué clase de fe tenemos? ¿Una fe teórica o una fe práctica? Qué bueno que así como Jesucristo encontró fe en ese centurión, también encuentre fe en nosotros. Vamos a estar de pie y vamos a darle gracias a Dios por su palabra. La fe de un centurión, la fe de uno que ni siquiera era del pueblo, la fe de alguien que ni siquiera era de la iglesia. La invitación en esta noche no es a que no seamos de la iglesia, no. La iglesia, la invitación en esta noche es a que seamos de la iglesia y que verdaderamente creamos en ese que rescató del hoyo nuestras vidas, en Jesucristo, nuestro único y suficiente Salvador. Vamos a orar en el nombre de Jesús y vamos a darle gracias a Dios por su palabra.